Pablo, antes conocido como Saulo, comenzó su viaje como un devoto perseguidor de los cristianos. Él creía en su propia justicia, y defendía con celo su fe, silenciando a aquellos que seguían a Jesús. Participó en la persecución, e incluso aprobó la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco. Mientras viajaba a Damasco para arrestar a más cristianos, Pablo se encontró con una luz cegadora, y escuchó la voz de Jesús. Esta experiencia lo conmovió profundamente, revelándole la verdad de la misma fe que había estado oponiendo. Cegado por la luz y humillado por el encuentro, Pablo experimentó una profunda transformación. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Pablo. Se dio cuenta del error de sus caminos y la magnitud de su pecado. Esta comprensión se convirtió en la base de su humildad, una humildad que definiría su ministerio y su mensaje. El que una vez fue un orgulloso perseguidor, se convirtió en el humilde apóstol, impulsado por una fe inquebrantable y una profunda comprensión de la misericordia de Dios. Pablo, a pesar de sus significativas contribuciones a la difusión de la fe cristiana, nunca olvidó su pasado. Con frecuencia se refería a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Estas no eran meras expresiones de falsa modestia, reflejaban una profunda comprensión de su propia indignidad. Reconocía que había sido elegido por la gracia de Dios, no por sus propios méritos. Esta conciencia de sus pecados pasados y su dependencia de la gracia de Dios lo mantenía con los pies en la tierra. Nunca permitió que sus logros o autoridad inflaran su ego. Entendía que todo lo que tenía, todo lo que era un regalo de Dios. Esta humildad moldeó sus interacciones con los demás, haciéndolo accesible y cercano. La humildad de Pablo no era una señal de debilidad, sino de fortaleza. Provenía de una profunda fe y entrega a la voluntad de Dios. Le permitió conectar con personas de todos los ámbitos de la vida, desde los altamente educados hasta el trabajador común. Al reconocer sus propios defectos, creó un espacio para que otros fueran abiertos sobre sus propias luchas y encontraran consuelo en la gracia de Dios. La confianza de Pablo en la gracia de Dios no era solo una cuestión de creencia personal, era el fundamento mismo de su ministerio. Él entendía que su fuerza no provenía de sus propias habilidades, sino del poder de Cristo obrando a través de él. En 2 de Corintios 12, versículo 9, escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo resume la comprensión de Pablo sobre la humildad. Reconoció sus propias limitaciones y las abrazó, sabiendo que era en su debilidad donde el poder de Dios sería más evidente. No rehuía los desafíos ni intentaba presentarse como impecable. En cambio, permitió que sus vulnerabilidades se convirtieran en un testimonio del poder transformador de Dios. Este mensaje de gracia resonó con sus oyentes. Ofreció esperanza a aquellos que se sentían indignos o quebrantados. Les recordó que el amor y el perdón de Dios estaban disponibles para todos, independientemente de su pasado. La vida de Pablo se convirtió en un ejemplo viviente del poder transformador de la gracia de Dios. Un testimonio de la idea de que cualquiera, incluso el pecador más endurecido, podía encontrar redención y propósito a través de la fe en Cristo. La humildad de Pablo fue más evidente en su inquebrantable dedicación a servir a los demás. Enfrentó persecución, encarcelamiento e incluso amenazas de muerte, pero nunca vaciló en su compromiso de difundir el Evangelio. Entendía que su vida ya no era suya, sino que estaba dedicada a servir a Cristo y a edificar la iglesia. Viajó extensamente, estableciendo iglesias, predicando el Evangelio y animando a los creyentes. Soportó las dificultades con notable resiliencia, siempre poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas. Su vida se convirtió en un testimonio del poder transformador de la fe, demostrando que la verdadera humildad no se encuentra en la autocrítica, sino en el servicio desinteresado. El ejemplo de Pablo sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder o el prestigio, sino en la humildad y el servicio. La historia de su vida continúa inspirando a innumerables personas a abrazar la humildad, a confiar en la gracia de Dios y a vivir una vida dedicada a amar y servir a los demás. Su legado es un testimonio del poder perdurable de la fe y el impacto transformador de una vida vivida en humilde servicio a Dios y a la humanidad.